Buen día tengan todas. Vamos a continuar con el capítulo 18, pero en este momento nos vamos a ir hasta el versículo 12, en donde los judíos de Corinto intentaban, sin éxito, gracias a Dios, condenar a Pablo ante las autoridades civiles. ¿Quién era esta autoridad civil? El Galión se llama, procónsul de Acaya. Entonces intentaron, acusándolo de revueltas, de incitar revueltas, intentaron detener el trabajo y la predicación de Pablo en toda la provincia. Pero este hombre les dijo que él no encontraba ninguna culpa, que estuviera infringiendo la ley. Pablo, la ley es del pueblo, y no dijo que a él no lo metieran en sus discusiones sobre religión prácticamente. Y entonces no les hizo caso. Y dice después en el versículo 18, mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días ahí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. ¿Qué es esto de que Pablo se rapó la cabeza? ¿Qué significa? Lo más probable es que ese voto que dice tenía hecho voto, fuera el voto del Nazareo. Esto lo encontramos en el libro de Números, en el Antiguo Testamento. Usualmente este voto era tomado por un cierto periodo de tiempo, y una vez completado, el cabello que había sido rapado se había dejado crecer libremente. El cabello era cortado y ofrecido al Señor en una ceremonia especial en el templo de Jerusalén. Como repito, este voto nazareo era dejarse crecer el cabello, y después iban al templo y ahí se rapaba la cabeza. El propósito del voto del nazareo era expresar una consagración única a Dios, prometiendo abstenerse de todo producto procedente de la vid, o sea, como el vino o los licores, no cortarse el cabello y nunca acercarse a un cadáver. Esto era, como decimos, podía ser algo temporal y después irlo a ofrecer. Después vemos en el versículo 19 que ya entonces Pablo dice, y llegó a Éfeso y los dejó ahí, y entrando en la sinagoga otra vez discutía con los judíos. Pablo lo que pretendía era predicar en Éfeso unos 2 años antes, pero fue detenido por el Espíritu Santo. Esto lo encontramos en Hechos en el capítulo 16. Pero ahora el Espíritu Santo le dio la oportunidad de predicar en esta importante ciudad y fueron vistos grandes resultados. ¿Qué es lo que podemos obtener de enseñanza para nosotros? Como decimos, Pablo había querido ir a Éfeso anteriormente, pero el Espíritu Santo lo detuvo. Sacamos de esto, hermanas, que Dios tiene un tiempo especial para todo en nuestras vidas, porque esto no es solo para Pablo o los discípulos en aquella época, es para nosotras ahora mismo. Dios tiene un tiempo especial para todo en nuestras vidas. Si Pablo hubiera podido discernir, el Espíritu Santo en realidad en aquella ocasión que él quiso ir, le estaba diciendo que esperara cuando él quería ir a Éfeso, en vez de decirle no. Algunas veces Dios nos dice que esperemos, no nos da un no rotundo, otras veces sí.
Pero algunas ocasiones Dios nos dice, espera. Y Él siempre sabe lo que hace cuando lo dice. Después muchas veces nos damos cuenta, ay, es cierto, si yo hubiera hecho aquello en aquel tiempo que yo lo quería hacer, me hubieran salido mal las cosas. Pero Dios me detuvo y hasta este momento me ha dado la oportunidad de hacer eso. Y ahora sí, todo ha salido bien porque está bajo el plan y el propósito de Dios para nuestra vida. Esa es enseñanza para todos los tiempos y para todas nosotras, hijas de Dios. En el versículo 22 ya dice, Pablo regresa a Antioquía y comienza su tercer viaje misionero. Dice, habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Subió para saludar a la iglesia. Cuando dice esto, Pablo subió para saludar a la iglesia, se refiere a que fue a Jerusalén y cumplió con su voto nazareo del que hemos estado hablando en el templo. Después Pablo inicia el tercer viaje misionero en las regiones de Galacia, Frigia y la ciudad de Éfeso, recorriendo por orden la región de Galacia y Frigia, dice ahí. Como el enfoque principal de Pablo en este viaje era confirmar a todos los discípulos, él regresó a las iglesias ya fundadas en sus previos viajes. La pasión de Pablo por formar discípulos, no solo a ser convertidos y dejarlos ahí, ¿verdad? Sin saber nunca más de ellos, era evidente. Él quería discípulos. Este trabajo era muy importante para Pablo. Pongámonos a pensar en este momento en nuestra era moderna. Si Pablo fuera a visitar nuestras iglesias, nuestras congregaciones, él querría saber qué tan fuerte como discípulo, discípula eres tú. ¿Qué puedo hacer para fortalecer tu caminar con Cristo Jesús? Él nos recordaría a todos que no es suficiente con tener un fuerte inicio cuando recién nos convertimos con Jesús, sino que siempre debemos crecer en fortaleza. Y continuamos con el versículo 24, donde dice, Apolos predica en Éfeso. Mientras Pablo hacía su trabajo en Galacia y Frigia, este hombre, llamado Apolos, vino de Alejandría a Éfeso. En muchos sentidos, según la descripción que nos da la Biblia, este fue un hombre excepcional. Parece que Apolos, como muchos en sus tiempos, era un misionero llamado solo por Dios, porque no nos dice en ninguna parte que hubiese sido comisionado o enviado por alguna congregación específica o apóstol. Él simplemente dice que llegó a Éfeso. Como Apolos conocía el trabajo de Juan el Bautista, es probable que predicara que el Mesías ya había venido y que debemos arrepentirnos y responder a Jesús. Pero probablemente tenía poco conocimiento de la persona y la obra completa de Jesucristo, porque él más que todo había escuchado de Juan el Bautista. Aquila y Priscila, que eran los acompañantes de Pablo, ¿se recuerdan? Hicieron algo de mucho valor para el reino de Dios. Ayudaron a alguien que estaba apasionado por Dios. ¿Por qué dice? Apolos en el versículo 26 y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga,
Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Estos hermanos ayudaron a fortalecer el ministerio que él solo había tenido esa pasión por hablar de Jesús. Así debemos todas ayudarnos unas a otras en el discipulándonos unas a otras o asistiendo a los grupos de crecimiento de la iglesia, por ejemplo, en la que escudriñamos más las escrituras y por supuesto asistiendo a los cultos. Bueno, nos quedamos aquí este día y nos escuchamos el día de mañana. Espero que pasen un buen día.